Buenas tardes, hermanos. Os damos una cordial bienvenida a la reunión de hoy. Y también aquellos hermanos que estáis escuchando la reunión vía telefónica, también sentiros bienvenidos. Pues bien, como es habitual, empezaremos esta reunión entonando todos juntos una canción de alabanza a Jehová. La canción es la número 100. El tema Seamos hospitalarios, que está basado en el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 7. Cántico número 100. A continuación, nuestro hermano Cristian Espinoza nos representará en oración. Bien, tenemos por delante una reunión muy interesante y muy instructiva, pero para abrir un poco el interés, despertar un poco el interés, vamos a repasar brevemente los puntos importantes que vamos a considerar hoy en esta reunión. Así, en Tesoros de la Biblia, en la asignación La parábola del buen samaritano, veremos que Jesús contó esta parábola a respuesta a la pregunta ¿quién verdaderamente es mi prójimo? Veremos qué lección intentó traducir o transmitir Jesús a sus discípulos y qué lección también nos transmite hoy en día a nosotros. En Perlas Escondidas también podremos aprender algo. Se dará atención a la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña sobre la oración la parábola del amigo persistente? En nuestra vida cristiana, una asignación muy importante, con vídeo incluido, dice, ¿por qué es tan importante ser neutrales? Ahí veremos un vídeo donde se responde esta pregunta y también todos juntos analizaremos el contenido de dicho vídeo. Bien, sin más, empezamos la reunión de hoy, de esta noche, Tesoros de la Biblia, con la primera asignación, la parábola del buen samaritano, y escucharemos a su hermano Ricardo González. Es probable que en alguna ocasión habíais podido ver en algún informativo
a alguien tendido en el suelo, quizás malherido, a punto de morir, y ver un grupo de personas que, en vez de auxiliarlo, siguen su camino y con indiferencia. A veces está teniendo que apartarse para no tropezarlo. Claro, cuando hemos visto algo así nos ha impresionado y pensamos, ¿qué clase de personas son estas? Yo jamás hubiera hecho una cosa así. Pero llama mucho la atención que esas personas no son ni delincuentes, ni personas que se caracterizan por no tener sentimientos. Probablemente algunos de ellos sean padres y madres, tengan amigos, vidas normales. Pero ¿qué hace que actúen de esa manera en una circunstancia así? Identificar estas cuestiones nos va a ayudar a todos. Y lo vamos a hacer considerando un ejemplo de personas que actuaron de esa manera. Lo dijo Jesús en lo que conocemos como la parábola del buen samaritano. Eso es justo lo que ocurrió. Vamos a ver el relato de Lucas en el capítulo 10, versículos 29 hasta el 32. Dice Lucas capítulo 10, versículos 29 hasta el 32. Pero queriendo probar que era justo, el hombre dijo a Jesús: ¿quién verdaderamente es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó entre salteadores que lo despojaron y también le descargaron golpes y se fueron dejándolo medio muerto. Ahora bien, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, pero cuando lo vio, pasó por el otro lado. Asimismo, un levita también, cuando bajó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Hicieron lo mismo, ¿verdad?, que estas personas de las que acabamos de hablar. Ninguno de ellos se dignaron a ayudar a este hombre que estaba medio muerto, que habían asaltado en el camino. Es interesante que aquí Jesús dice que bajaban de Jerusalén a Jericó. Este detalle es importante. Si me equivoco, perdemos todo el argumento. ¿Por qué este detalle es importante? Probablemente muchos de los que servían en el templo, los sacerdotes y los levitas que colaboraban con ellos, vivían en Jericó. Porque el relato dice que bajaban de Jericó, o de Jerusalén a Jericó, no podían argumentar que, como iban a servir al templo, y parecía que aquel hombre estaba muerto, ahora no podían tocar un cadáver porque los dejaría inmundos y no podrían efectuar su tarea. Eso podría haber sido una excusa, ¿no? Es que no podíamos tocarlo. Pero claro, Jesús tuvo mucho cuidado en detallar que no iban a Jerusalén, sino que volvían. Ya habían efectuado su servicio. Así que esa no era una excusa para evitar socorrer a aquella persona. Estaban alejándose del lugar. Y era un viaje que efectuaban muy a menudo precisamente para servir en el templo. Veamos qué sucedió a continuación. Nos dirigimos ahora al mismo relato de Lucas en el capítulo 10, pero los versículos 33 al 35. Pero cierto samaritano que viajaba por el camino llegó a donde estaba y al verlo se enterneció. De modo que se le acercó y le vendó sus heridas y vertió en ellas aceite y vino. Luego lo montó sobre su propia bestia y lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y lo que gastes además de esto, te lo pagaré cuando vuelva acá. ¿Por qué utilizó Jesús como ejemplo a un samaritano? Una vez más, este no era un detalle sin importancia. Para los judíos, los samaritanos eran poco menos que nada. Los judíos menospreciaban a los samaritanos, rehusaban tener trato con ellos. Incluso el término samaritano a veces era usado como un insulto, como un término peyorativo. Eres un samaritano, ¿verdad? Eso es lo que ocurría. Según la Misná, un rabino judío decía que quien comía pan de la mano de un samaritano es como si estuviera comiendo carne de cerdo. Y sabemos que para los judíos el comer carne de cerdo violaba claramente la ley. Así que podemos entender lo que muchos judíos pensaban, ¿verdad?, acerca de los samaritanos. Y ahora Jesús dice que es precisamente el samaritano el que se detiene y atiende a este hombre malherido. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Bueno, quizás podríamos pensar: yo jamás hubiera actuado como el sacerdote o el levita. ¿Qué dices? Nunca. Yo como el samaritano, ni se me ocurriría.
¿Seguro? ¿Estamos absolutamente seguros? Bueno, si fuera así, Jesús no hubiera dado la parábola del buen samaritano. Y si fuera tan claro, no estaría registrado en la Biblia para nuestra instrucción. Así que podría ser que aunque creamos que seguro que jamás actuaríamos de esa manera, algunas de nuestros prejuicios, algunos de nuestros criterios se parecieran un poquito al sacerdote o al levita. ¿Ves lo que dice el último relato? La última porción, Lucas 10, 36 y 37. Sabemos que la conversación se inició porque un hombre quería poner a prueba a Jesús y le preguntó: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Y Jesús le da una serie de respuestas y él dice, bueno, para ir un poquito más ahí, dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y ahora Jesús le pone este ejemplo y en el versículo 36 le pregunta: ¿quién de estos tres te parece haberse hecho prójimo del que cayó entre los salteadores? Él dijo: el que actuó misericordiosamente para con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué estará registrada esta parábola en la Biblia? Porque Jesús sabía muy bien que la congregación cristiana de aquellos tiempos iba a estar formada por gentiles, por judíos, también por samaritanos. Y sabía muy bien que la congregación cristiana de este tiempo estaría formada por gente de diferentes orígenes, con diferentes culturas, con diferentes maneras de ver la vida, o diferentes sentidos del humor, o diferentes maneras de divertirse. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Eso es lo que pasa dentro del pueblo de Jehová. Pero también Jehová dijo que Él no es parcial y que no trata de una manera a unos y de otra manera a otros. ¿Cómo imitamos nosotros la imparcialidad de Jehová? Pues la imitamos al grado de que actuamos como este buen samaritano. Él podía haber pensado: esto es un judío, a saber lo que piensa de mí. No pensó en eso, ¿verdad? Simplemente actuó. Así que esto nos recuerda a nosotros que, independientemente de nuestras diferencias culturales o nuestras maneras de hacer las cosas que son producto de nuestra crianza, por encima de todo, todos formamos parte de la congregación mundial. Sí, ¿qué aprendemos resumiendo de esta parábola de Jesús? Pues si tenéis a mano vuestro programa de vida y ministerio cristiano, en la página 4, allí hallamos lo que es un pequeño resumen de lo que hemos tratado. Lo veremos en pantalla, seguramente. Se nos recuerda, si tenéis también el programa, podéis seguir la lectura de este resumen, que, como hemos dicho antes, la congregación cristiana estaría formada por gentes de diferentes orígenes. Y ahora, yo que pienso que yo jamás actuaría como el sacerdote y el levita, la pregunta es: ¿qué pienso de mis hermanos de otras culturas? Eso es lo que dice, ¿verdad?, el resumen de la página 4. ¿Qué pienso de los hermanos de otras culturas? ¿Con quién paso la mayor parte de mi tiempo? ¿Con los míos? ¿Con los que me he criado? ¿Con los que forman parte de mi círculo? ¿Con los que me divierto? Porque es el sentido del humor que entiendo. ¿Con los que tengo muchas cosas en común? ¿Con esos? ¿Veis la ilustración que tenemos ahí o ya la han quitado? Está ahí, muy bien. ¿Veis los hermanos que están ahí? ¿De dónde son? No respondáis. Son de diferentes culturas, visten diferente, tienen diferente color de piel, pero parece que están divirtiéndose, parece que lo están pasando bien. Así, ¿podría yo abrir mi corazón para dar cabida a este otro grupo de personas? ¿Y cómo podría hacerlo? Pues unas buenas sugerencias son: ¿podría invitarlo a predicar conmigo? ¿Podría invitarlo a comer en mi casa? ¿O quizás a participar en mi noche de adoración en familia? De manera que esta ilustración, que a priori no tiene nada que ver con nosotros, ni judíos, ni samaritanos, ni vamos al templo, ni nada de nada, pero quizás algunas de nuestros prejuicios podrían parecerse a los de esos judíos, o de ese judío, de ese levita, o de ese sacerdote. Pero recordemos lo que Jesús dijo, por qué Jesús dijo esto, para enseñarnos quién es verdaderamente nuestro prójimo. Nuestro prójimo son todos, ¿verdad?, los que forman parte de la congregación cristiana.
Muchas gracias, hermano Ricardo, por la presentación de este punto, que tiene que ver, ¿verdad?, con la parábola del buen samaritano. Pues pasamos a la siguiente asignación, Perlas Escondidas, y esta noche estará a cargo de nuestro hermano Jordi Álvarez. Bien, pues para comenzar buscaremos las perlas escondidas de esta semana, asignadas a esta semana, en los capítulos 10 y 11 del Evangelio de Lucas, y para comenzar necesitamos un voluntario que nos quiera leer el texto de Lucas 10-18. Aquí nuestra hermana, por favor. Ante aquello, él les dijo: contemplaba yo a Satanás ya caído como un relámpago del cielo. Muchas gracias. La pregunta dice: ¿a qué se refería Jesús cuando les dijo a los 70 discípulos: contemplaba yo a Satanás ya caído como un relámpago del cielo? ¿A qué se refería? ¿A qué se podría estar refiriendo? ¿Aquí nuestra hermana al lado de Mónica? Charo. Bueno, al hablar de un acontecimiento futuro, utilizando el tiempo pasado, Jesús quería destacar que sin duda ocurriría. Estaba seguro de que esto iba a ocurrir. Gracias. Esa hermana Nelly. Sí, Jesús habla de la expulsión de Satanás en el cielo como si ya hubiese ocurrido. Correcto, de eso estaba hablando. La información también nos dice que eso Jesús hablaba de esa manera porque lo considera algo inevitable, que iba a suceder. Y de hecho el hecho de que Dios diera poder a los discípulos para poder realizar expulsiones de demonios en personas, pues esto era una evidencia de que eso iba a ocurrir. Seguimos adelante y leemos Lucas 11 de 5 a 9. ¿Quién desea hacerlo? Mónica. Además les dijo: ¿quién de ustedes tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío acaba de venir a mí de viaje y no tengo qué poner delante de él? Y aquel desde dentro en respuesta dice: deja de causarme molestia. La puerta ya está asegurada con cerradura y mis niñitos están conmigo en la cama. No puedo levantarme y darte nada. Les digo: aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, ciertamente por causa de su persistencia atrevida, se levantará y le dará cuantas cosas necesite. Por consiguiente, les digo: sigan pidiendo y se les dará, sigan buscando y hallarán, sigan tocando y se les abrirá. Muchas gracias. La pregunta dice: ¿quién nos enseña sobre la oración la parábola del amigo persistente? ¿Esa la hermana Antonia? Sí, esta parábola de Jesús nos enseña que el hombre del relato no se avergonzaba de pedir con insistencia lo que necesitaba. Pues él insistía a pesar de que el otro pues le molestaba, ¿no? Pero él seguía insistiendo. Así Jesús lo que quería dar a entender es que debíamos orar y pedir las cosas con persistencia. Muy bien. El amigo al final, porque... Sí, nuestra hermana Susana. Bueno, yo quería resaltar pequeños detalles, como que la hospitalidad era una cosa obligada dentro del pueblo de Israel, ¿no? Que igual lo tenía puesto como norma. Entonces, aquel hombre tenía por fuerza que ayudar a su amigo, y ese amigo tenía que ayudar al amigo que había llegado a buenas horas, pero que de verdad, claro, necesitaba que le dieran algo de comer y cobijo. Entonces, pues eso, es muy importante la hospitalidad. Nuestro hermano aquí, Eduardo, por favor. El versículo 8, para demostrar qué tipo de persistencia, dice persistencia atrevida. Así parece ser que era más que ser un pesado, ¿no? Ya pasaba a ser atrevida, algo que pasaba superaba la raya, ¿no? Bien, esto pues ya como se ha comentado, que nos muestra que también nuestras oraciones deben ser persistentes también. Porque el amigo le dio lo que le pedía porque era su amigo o por qué.
Y nuestra hermana Antonia, de Rufat. Bueno, pues parece que fue por las dos cosas, por lo que le picó y la urgencia que le estaba diciendo, y luego pues porque tenían también que ser amables con todos. Muy bien, así que aunque eso extrapolando la oración, aunque tengamos una buena relación con Jehová y nos consideremos sus amigos y él nos considere sus amigos, no está mal insistir cuando pedimos algo que está en armonía con el propósito de Jehová. Seguimos adelante. La siguiente pregunta dice, ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Nuestra hermana María Dulós. En Lucas 11:3 nos enseña que debemos de confiar en Jehová que cubra nuestras necesidades básicas. Allí Jesús nos animó a pedir el pan según la necesidad del día. Esta es una petición personal, pero claro, no podemos tener una preocupación excesiva por los problemas económicos, pues esto nos podría distraer de nuestras necesidades espirituales y entonces pondríamos en peligro nuestro acercamiento a Dios, nuestra relación con Dios. Entonces hemos de confiar en que si realmente tenemos problemas, si ponemos en primer lugar el reino de Dios, Jehová, cuando tengamos problemas, nuestras necesidades básicas nos las va a proveer. Tenemos muchos ejemplos en nuestras publicaciones de que así ha sucedido. Muy bien. ¿Nuestra hermana Catalina? En Lucas 10:6 me enseña que realmente, sin importar cómo nos reciba la gente, debemos irnos de su puerta sin perder la calma, ya que somos portadores de paz, y eso es muy importante para nosotros que predicamos, que no perdamos los papeles en las puertas. Muy bien. ¿Nuestra hermana Mónica? Sí, pues en Lucas 10:21 nos enseña que Jehová ha diseñado la Biblia para que las personas humildes entiendan el mensaje. No la ha hecho para que las personas entendidas o sabias pues sepan su contenido. Él le gusta a las personas humildes y sencillas y de corazón sincero, y no a las personas orgullosas. Ellas tienden a malinterpretarlo por su orgullo. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? ¿Qué otras perlas? ¿Nahuel? Pues recordando lo que analizamos la semana pasada de la atalaya, en Lucas 10:16 vemos que Jesús dice que el que le escuchaba a él, el que escuchaba al hermano que iba a predicar, también le escuchaba a Jesús. Y a que no. Así que nosotros normalmente a veces cuando vamos a predicar y nos rechazan, nos sentimos ofendidos o nos deprimimos. Pues recordando este texto seguramente nos animará y nos ayudará a seguir adelante en la predicación. Muy bien. Allí la hermana Gina al fondo. En Lucas 11:52 vemos lo importante que es valorar la vida de los demás, no como esos líderes religiosos que, como Jesús dijo, no ayudaban a los demás, sino más bien trataban de impedir que siguieran a Jesús. No mostraban interés en la vida, ni siquiera en el bienestar de su prójimo. Por lo tanto, nosotros debemos aprovechar cualquier oportunidad para predicar a las personas para que no se ponga en peligro su vida. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias también a ti, hermano Jordi Álvarez, por tu presentación. Pasamos a la última parte de esta primera sección, lectura de la Biblia, y escucharemos a nuestro hermano Ale González. Lo podemos seguir con nuestros ejemplares de la Biblia o nuestros aparatos electrónicos. Él nos leerá del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 16. Después de estas cosas, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él mismo iba a ir. Entonces empezó a decirles: la mies
En realidad es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, rueguen al amo de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan. Miren, los envío como a corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no abracen a nadie en saludo por el camino. Donde quiera que entren en una casa, digan primero, tenga paz esta casa. Y si allí hay un amigo de la paz de ustedes descansará sobre él. Pero si no lo hay, se volverá a ustedes. De modo que quédense en aquella casa, comiendo y bebiendo las cosas que les suministren, porque el obrero es digno de su salario. No anden transfiriéndose de casa en casa. También, donde quiera que entren en una ciudad y los reciban, coman las cosas que pongan delante de ustedes, y curen a los enfermos en ella, y sigan diciéndoles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero donde quiera que entren en una ciudad y no los reciban, salgan a sus caminos anchos y digan, hasta el polvo de su ciudad que se nos pegó a los pies, nos los limpiamos contra ustedes. No obstante, tengan presente esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que a Sodoma le será más soportable en aquel día que a aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si las obras poderosas que se han efectuado en ustedes se hubieran efectuado en Tiro y en Sidón, hace mucho que se habrían arrepentido, sentadas en saco y cenizas. Por consiguiente, a Tiro y a Sidón les será más soportable en el juicio que a ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso tú serás ensalzada hasta el cielo? Hasta el Hades descenderás. El que les escucha a ustedes me escucha a mí también, y el que los desatienda a ustedes me desatiende a mí también. Además, el que me desatiende a mí, desatiende también al que me envió. Muchas gracias, hermano Alec, por tu buena lectura. Sin duda estabas prestando atención al punto que trabajabas, es el punto 9, modulación. Como dice el libro de beneficios en la página 111, dice ¿qué implica? Dice variar el sonido de la voz, así o bien incrementando el volumen o el ritmo y también variando el tono. Si nos vamos al recuadro que habla de cómo modular bien, ahí habla de los tres tipos, graduar el volumen, el ritmo y el tono. Dice, gradúa el volumen, dice, para expresar con mayor intensidad mandatos apremiantes, firme convicción o denuncias. Y esto es lo que hemos notado ti en tu lectura, que cuando has mencionado mandatos que Jesús dio, por ejemplo, vayan, miren, ¿verdad?, has incrementado el volumen. Así que has trabajado bien en este punto. Muchas gracias. Pues hasta aquí la primera parte, la primera sección, Tesoros de la Biblia. A continuación damos paso a la parte Seamos mejores maestros y en primer lugar escucharemos la primera conversación que estará a cargo de nuestras hermanas Esther Romero y Esperanza de Burgos. Usarán una idea para conversar y también tendrán que vencer una objeción que sea común en el territorio. Al hablar con los vecinos hemos visto que muchos quieren saber cómo tener una familia feliz. Por ejemplo, algunas parejas se preguntan cómo fortalecer su matrimonio. ¿Son vendedores? Porque si es así no me interesa. No, solo quería mostrarle un principio bíblico que ha ayudado a muchas familias. Ah, bueno, ¿cuál era su pregunta? Es que se me ha ido. ¿Cómo pueden las parejas fortalecer su matrimonio? ¿Qué le parece a usted? Es interesante, quisiera saberlo. Pues hay muchas formas, pero una de las más efectivas la encontramos en la Biblia, que nos da un consejo que consiste en 2 cosas que deben hacer los cónyuges. Si le parece, lo podemos ver en Efesios 5:33, si lo quiere usted leer. Sí, por favor. Que cada uno
de ustedes individualmente ame a su esposa tal como se ama a sí mismo. Por otra parte, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Oh, qué bonito. Sí, es muy bonito. ¿Cómo dice aquí que debe tratar el esposo a su esposa? Pues dice con amor. Y no con un amor cualquiera. Según el texto, ¿cómo debe amarla? Como a sí mismo. Así es, y eso significa que debe estar dispuesto a sacrificarse. Pero nosotras también debemos hacer algo. ¿Cómo debemos tratar a nuestro esposo? Dice con respeto. Sí, con profundo respeto. ¿Cree usted que si las parejas siguieran estos consejos serían más felices? Sí, claro. Pues esto es solo un ejemplo de cómo la Biblia puede ayudar a las familias. Si a usted le parece bien, el próximo día puedo mostrarle textos sobre cómo educar a los hijos. Sí, está interesante, la espero. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Esther. Sirve estos aplausos para darte la bienvenida a la escuela. Bien, te tengo que decir que para ser la primera asignación has hecho algo muy importante, que es conversar. O sea, no te has limitado a hacer la pregunta, ¿verdad?, que apuntaba la idea de conversar, leer el texto y explicarle, ¿no? Has mantenido una conversación con toda una serie de preguntas, Y has vencido muy bien la objeción, ¿no? La objeción de si son vendedores, y no has utilizado cómo lo ha vencido la idea, ¿verdad?, la conversación modelo que vimos en el vídeo, sino cuando te ha dicho si son vendedores, tú has dicho que no, ¿verdad? Dice, solo quiero mostrarle un principio bíblico que ayuda a la familia. Entonces además de casa ha dicho, bueno, vale, muy bien, has vencido la objeción. Estabas trabajando el punto número 20, a ver si lo encuentro. El punto número 20. Introducción eficaz a los textos bíblicos. Como dice el libro Beneficios en la página 147, dice, ¿qué implica? Dice, preparar mentalmente a los oyentes antes de leer un pasaje de la Biblia. ¿Y cómo podemos preparar mentalmente a alguien antes de leer la Biblia, un texto bíblico? Pues bien, haciéndole una pregunta, que le vas a dar la respuesta, bien exponiendo un problema, y ahora con la Biblia uno le da la solución, ¿verdad? Y tú has utilizado una de ellas, la primera, que es la pregunta, ¿verdad? Hablando de ayudas para la familia, la pregunta introductoria antes de leer el texto, le dijiste qué tienen que hacer los cónyuges. Y entonces, pues vamos a verlo, como dice la Biblia en Efesios capítulo 5 y versículo 33. Muchas gracias por tu asignación. Pues pasamos a la siguiente asignación. En este caso será la primera revisita, estará a cargo de la hermana Amelia Carrasco y Rosa Mayó. También utilizarán una idea para conversar del modelo de conversación. Y aquí la objeción es más difícil, porque claro, hablamos de una revisita y ahora nos dice la persona, nos dice que está comiendo. A ver cómo lo resuelve. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, pero mira, fíjate que te estaba esperando, pero es que estaba comiendo ahora. Pero bueno, si eres cortita el tiempo, te atenderé, porque me gustó mucho tu visita anterior. Sí, quería contestar la pregunta que quedó pendiente. ¿Cómo educar bien a los hijos? Pues sí, me acuerdo perfectamente, sí. ¿Cómo ves esta tarea de educar a los hijos? Pues muy difícil, sinceramente. No es nada fácil. Es una gran responsabilidad. Sin embargo, la Biblia nos da buenos consejos para poder ayudarlos. Y me gustaría leer un texto aquí en el libro de Proverbios 22:6. Entrena al muchacho conforme al camino para él, aun cuando se haga viejo, no se desviará de él.
¿Cómo ves esta tarea? Pues la verdad que aquí estamos viendo, dice que hay que entrenar al muchacho, ¿no? Y esta tarea pues no es nada fácil, como te he dicho antes, realmente. Muy bien. Esto implica establecer límites claros, inculcarle valores para que le pueda regir durante su vida, porque queremos hacer de ellos adultos responsables. Pues sí, pero fíjate que a veces yo pienso que puedo ser muy estricta y otra pues demasiado permisiva. Y buscar un equilibrio, sinceramente, no es nada fácil. Es verdad. Yo también soy madre y al educar a mis hijos, algo que me ha ayudado es seguir los consejos que nos da la Biblia. Y por eso he traído una revista, la revista Despertad, que dice 12 claves para tener una familia feliz. En ella puedes hallar guías o pautas que va a ayudar a ser un mejor madre y también ayudarlos a criar con disciplina y con amor. Bueno, pues mira, me la leeré porque es interesante, vamos a verlo. Y bueno, pues si te parece bien, pues me la quedo, claro. Me gustaría volver una próxima semana y poder responder a la pregunta, ¿qué pueden hacer los jóvenes para no meterse en problemas? Muy bien, pues te estaré esperando. Muchas gracias a las dos, hermana Amelia y también hermana Rosa. Bien, la objeción te la resolvió ella misma. Fue tan comprensiva que dijo, vale, te voy a escuchar. Muy bien, sin duda hemos disfrutado de la asignación. Estabas trabajando el punto número 31, un punto muy importante cuando predicamos, que tiene que ver con el respeto a los demás. En la página 190 del libro Benefíciese, dice que implica, tener consideración a los oyentes. ¿Y por qué es importante? Dice, el respeto es un requisito cristiano que contribuye a crear las circunstancias propicias para que los oyentes acepten las verdades bíblicas que les enseñamos. Así no se trata solamente de lo que decimos, sino cómo lo decimos. Tiene mucha importancia, ¿verdad?, para mantener esa vía de comunicación. Menciona varias formas de cómo trabajar este punto. Habla de tener una actitud respetuosa. Dice, se espera que la persona que participe en una obra de carácter religioso vista y actúe de forma adecuada. Esto lo hemos visto. Vistes y actúa de una forma adecuada. Habla de un saludo respetuoso, también lo has hecho. Y después habla de hacer una presentación respetuosa. Así, y esto lo hemos notado, en ningún momento, aunque ha comentado alguna vez algo que quizás la podías haber corregido, no lo has hecho, sino que has tenido paciencia, ¿verdad? Y entonces con respeto le has mostrado, ¿verdad?, leyendo el texto, lo que querías indicarle. Muchas gracias, hermana Amelia. Pues bien, por último vamos a tratar la segunda revisita, pero para ello vamos a ver un vídeo y luego lo comentamos entre todos. Hola Julia, ¿cómo está? Hola Katy, hola Tomás, bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Estamos muy bien, gracias. ¿Está su esposo en casa? Sí. Alan. Leí la revista que me dieron, me pareció muy interesante. Nos alegra mucho que le gustara. Alan, este es el matrimonio del que te hablé. Hola, soy Tomás y ella es mi esposa, Katy. Mucho gusto. Hemos hablado varias veces con Julia sobre cómo la Biblia ayuda a las familias. La última vez quedamos en hablar sobre cómo ayudar a los jóvenes a no meterse en problemas. Es verdad, la revista que me dieron hablaba mucho sobre eso. Pueden hacerse muchas cosas, pero lo más importante es hacer lo que dice Proverbios 4, 5 y 6. Katy, ¿lo podrías leer, por favor? Claro, está aquí. Dice, adquiere sabiduría. Adquiere entendimiento. No te olvides y no te desvíes de los dichos de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala
y ella te salvaguardará o te protegerá. Gracias. Entonces, ¿qué tienen que adquirir los jóvenes? Sabiduría. Sí, y entendimiento, que está muy relacionado con la sabiduría. ¿Y cómo les beneficia la sabiduría y el entendimiento? Los salvaguarda. ¡Qué promesa tan tranquilizadora! Así que para proteger a nuestros hijos, debemos ayudarlos a ser sabios. Pero, ¿cómo pueden tanto jóvenes como mayores adquirir sabiduría práctica? A Katy y a mí nos gustaría contestarles esta pregunta la próxima vez que vengamos. Muy bien. ¿Qué habéis notado de diferente en este modelo de conversación, en esta segunda revisita? Hermano Eric González. Bueno, lo particular de esta presentación quizás es que en vez de ser un 2 para 1 ha sido un 2 para 2. Ya lo tenían preparado, obviamente, porque nada más llegar ya preguntan por el marido porque previamente ya habían quedado que en otra ocasión hablarían con él. Con lo cual lo incluyen y eso también a lo largo de la presentación se ve que requiere pues mucha preparación porque ambos se compenetraban a la perfección sin pisarse, estaba muy bien preparada. La preparación quizás es algo muy destacable para una presentación que ya sabes que probablemente va a ser así, que ya la tienes más o menos controlada porque ya conoces a las personas. Eso es, muchas gracias. Hermana Antonia. Sí, como dice Eric, tenía que estar muy bien preparado y los dos coordinados muy bien, ¿no? Porque en esta revisita el que lleva la mayor parte es el esposo, ¿no? Quizás porque está también el esposo y la esposa se mantiene callada hasta que él le dice que lea el texto, ¿no? Eso hay mucha coordinación ahí. Eso es, muchas gracias. ¿Qué más detalles habéis encontrado? Hermana Dina González. Sí, como ya se han visto en varias ocasiones, ya no es la primera visita. Ahora la hermana le entrega la tablet para que pueda leerla. La persona sabe cómo funciona y lee en voz alta. A veces cuando esto lo hacemos en la primera visita, la persona se puede sentir incómoda. Pero después de haber visto varias vistas cómo la hermana leía, ahora la ama de casa sabe cómo tiene que hacerlo ella. Muchas gracias. Hermano Víctor Tapia. Y es de resaltar también la familiaridad, entre comillas, o la buena amistad que da la impresión que mantienen los esposos con la ama de casa y que consigue que el amo de casa también se acerque y participe. Y lo hacen que sea activa la actitud de los dos en el momento de la revisita. Muchas gracias. Un detalle. Cuando ahora el marido del ama de casa, ¿verdad?, lo llaman y viene, ¿qué es lo que hace nuestro hermano? Hermano Jordi Álvarez. Pues se presenta tanto a él como a su mujer, ¿no? Pues si había algún tipo de suspicacia, pues aclarar el asunto y poder predicarle sin ninguna cortapisas. ¿Y qué intenta explicarle el hermano al esposo? ¿Qué le explica? Porque parece ser que es la primera vez que está él ahí con ellos y han tenido otras visitas. Hermana Catalina. Mencionó acerca de que ya varias veces habían hablado con la esposa y que habían dejado una pregunta pendiente y por lo tanto le dice que la Biblia tiene muy buenos consejos y de esa manera empezaron a hablar acerca del texto que le querían leer. Eso es, lo ponen antecedentes y ahora el resto de la conversación, el hermano, ¿a quién se dirige? ¿A quién les hace la pregunta? Y va contestando. ¿A quién le hace la pregunta? Hermana Antonia. Se la hace al esposo, porque el que comenta y responde es él, el esposo. Eso es, Así como habéis comentado muy bien, ya llevaban muy bien preparado lo que iban a hacer y el objetivo era que el esposo, ¿verdad?, entrara en el tema, participara en la conversación. Y por último, ¿verdad?, ¿cómo prepara la siguiente revisita, la tercera? ¿Recordáis?
Hermana Valeria. Si no me equivoco, a raíz de que van analizando el texto, les dice que los jóvenes pueden protegerse o salvaguardar su corazón mediante la sabiduría práctica. Y entonces le comenta pues cómo pueden los jóvenes adquirir esta sabiduría práctica. Eso es, habla acerca de jóvenes, tanto jóvenes como mayores, pueden adquirir sabiduría práctica, porque está hablando con esa persona que no es un joven, es una persona adulta. Por lo tanto, la pregunta incluye también tanto jóvenes como mayores, cómo pueden adquirir sabiduría práctica. Entonces le dice que les gustaría en la próxima visita contestar esta pregunta. Muy bien, pues hasta aquí esta segunda sección de la reunión de hoy. Y damos paso a la siguiente parte, nuestra vida cristiana, pero antes de empezar con la primera asignación, os invitamos a cambiar de posición para cantar todos juntos una canción de alabanza a Jehová. Es la canción número 24. El tema Subamos a la montaña de Jehová, basada en el libro de Isaías, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Canción 24. Bien, a continuación vamos a hablar de la neutralidad. El tema, ¿por qué es tan importante ser neutrales? Y escucharemos a nuestro hermano Jordi Ponsa. El vídeo que veremos a continuación llama la atención a otra lección que se extrae de la parábola del buen samaritano. De hecho, destaca un rasgo vital que distingue a los cristianos auténticos. ¿De qué se trata?
escuchemos con atención a nuestro hermano Geoffrey Jackson para saberlo y luego analizaremos el discurso grabado con las preguntas que encontramos en nuestra página 8 de la guía de actividades de este mes. ¿Verdad que nos emociona leer esta profecía del libro de Miqueas? En ella se muestra claramente cómo son las cosas en el pueblo de Dios hoy. Por supuesto, en el nuevo mundo, el pueblo de Dios disfrutará de unidad extraordinaria, pero el capítulo 4 de Miqueas describe lo que estamos viviendo en este momento y, por lo tanto, nos concierne. Sabemos esto porque el versículo 5 dice que durante el mismo tiempo en que la unidad del pueblo de Dios sería evidente, todos los demás pueblos andarían cada cual en el nombre de su Dios. Eso no se puede referir al paraíso, ¿verdad? No, está hablando del tiempo en el que vivimos ahora. Pero, ¿cómo pueden los testigos de Jehová de todo el mundo estar tan unidos y no involucrarse en las guerras? Bueno, algo que contribuye a la unidad es nuestra neutralidad cristiana. ¿Qué significa ser neutral? Significa mantenerse al margen de los asuntos políticos. Por supuesto, estamos de parte de Jehová y de su reino. Por eso, cuando se trata de debates o controversias sobre asuntos políticos, no nos ponemos de parte de nadie. ¿Por qué es tan importante esto? Veamos qué dice la Biblia en Revelación capítulo 13. Revelación 13, 16 y 17 dice: y pone bajo obligación a todas las personas, los pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres, y los libres y los esclavos, para que a ésta se dé una marca en su mano derecha o sobre su frente, y para que nadie pueda comprar o vender salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. ¿Qué aprendemos aquí? En el futuro veremos cómo se cumplen estas palabras, así como las presiones que enfrentará el pueblo de Dios. Pero aún ahora, podemos ver que el sistema político quiere ponernos una marca tanto mental como física. Quiere ponernos su etiqueta en la frente y en la mano. Por ello, debemos asegurarnos de ser totalmente neutrales en los asuntos políticos de este mundo. Eso implica no participar en actividades políticas, ni tomar partido, incluso en nuestro interior. Ahora bien, ¿qué cosas pudieran debilitar nuestra postura neutral? Bueno, hoy vamos a considerar 3 de ellas. La primera es la propaganda que difunde este mundo. Ya hemos visto lo que dicen los medios sobre los testigos de Jehová y cómo han distorsionado sus informes para presentar una imagen negativa de nosotros. Entonces, ¿podríamos esperar que sean neutrales al informar sobre otros asuntos, particularmente sobre los conflictos entre naciones? Los medios de un país pudieran promover determinadas ideas sobre otro país y hasta podrían influir en nuestra opinión. Es posible que, al visitar otros lugares con ideologías políticas diferentes, nos sorprenda ver que la situación es distinta de la que habían descrito los medios de nuestro país. Por ello, tenemos que cuidarnos para no dejar que la propaganda de este mundo influya en nosotros, especialmente la de los medios de comunicación. ¿Qué otra cosa pudiera hacer que perdamos cierto grado de neutralidad? Los eventos deportivos. A veces, estos llegan a promover, en cierta medida, el nacionalismo. Por lo general, comienzan con los himnos nacionales. Recuerdo que hace muchos años, cuando vivía en otro país, un amigo me pidió que le grabara un evento deportivo. Aunque a mí no me interesaba mucho, quise hacerle el favor. Por supuesto, me aseguré de grabarlo todo, incluidos los últimos 10 minutos del juego. Nuestra amistad habría estado en peligro si yo no hubiera incluido el final. El partido estuvo súper emocionante, cardíaco hasta el final. Cuando el hermano me devolvió la cinta que grabé, pensé que quizás a otros hermanos también podría interesarles ver el juego, por lo que podía prestarles la cinta en lugar de simplemente borrarla. Así que se la ofrecí a varios de ellos, pero todos me dijeron,
No, gracias. ¿Para qué voy a ver el partido si perdimos? ¿Se fijaron? Por eso yo les pregunté, ¿ustedes querían ver el partido o tomar partido? Fue una situación interesante, porque dos países se estaban enfrentando. Así que debemos cuidarnos para que las competencias deportivas no despierten en nosotros sentimientos nacionalistas que nos lleven a tomar partido cuando no deberíamos hacerlo. El tercer factor que pudiera minar nuestra neutralidad son las promesas de los políticos, en especial en época de elecciones. Quizás un candidato sea del mismo origen o género que nosotros. Cuando observamos el escenario político actual, con tantas elecciones, vemos que parece más un espectáculo que cualquier otra cosa. Hasta se contratan músicos y a otros personajes para entretener a la gente. Pero si en nuestro corazón dijéramos, solo espero que ese tonto no llegue al poder, ¿estaríamos siendo neutrales? O peor aún, si pensáramos, ojalá que el otro gane las elecciones. Bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hace muchos años, cuando yo era un joven precursor en Australia, existía el problema del reclutamiento obligatorio para servir en el ejército. Eran los tiempos de la guerra de Vietnam. Y luego hubo elecciones en Australia. En ese momento, el partido que quería llegar al poder prometió acabar con el reclutamiento obligatorio si ganaba. Eso me afectaba a mí directamente. Y recuerdo lo difícil que fue estar siguiendo los resultados de las elecciones sin decir en mi corazón, espero que ganen. Y después, cuando ganaron, tampoco decir, bien. Como ven, las promesas políticas pueden influir en nosotros y llevarnos a violar nuestra neutralidad. Por lo tanto, nunca olvidemos que no somos parte del mundo. Nosotros apoyamos al mejor gobierno que puede regir esta tierra. De esa forma, seguiremos siendo neutrales y estando unidos. Bien, pues ya sabéis de qué se trata, ¿verdad? La neutralidad cristiana. Bueno, pues vamos a ver por qué es tan importante y vamos a ir analizando este discurso grabado a través de las preguntas que tenemos en nuestra página 8. La primera de ellas dice, bueno, antes de hacerla, vamos a leer Miqueas 4.2 que no se ha leído y luego la formulamos. Miqueas 4.2. Y muchas naciones ciertamente irán y dirán, vengan y subamos a la montaña de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y él nos instruirá acerca de sus caminos, y ciertamente andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora sí, ¿por qué decimos que Miqueas 4.2 describe lo que está viviendo hoy el pueblo de Dios? Estáis invitados a comentar. Hermana Rosa, Dulos Pesas. Bueno, pues porque estamos unidos a pesar de diferentes culturas, países, niveles sociales, y todo es porque seguimos el conocimiento de Jehová. Muy bien. Hermano Eduardo. También hemos visto, como el hermano mencionaba, el contexto en Miqueas 4.5, donde ahí dice que en ese mismo tiempo, dice que, en contraparte, dice, todos los pueblos por su parte andarán cada uno o cada cual en el nombre de su Dios. Bueno, y esto es lo que vemos pasando hoy en día, porque en el futuro no habrá esa situación, solamente estará el pueblo de Dios que adorará a Jehová Dios. Correcto, eso no se puede referir al paraíso. Muy bien. De hecho, eso es lo que vemos, ¿verdad?, en las congregaciones de la actualidad. Prácticamente a cualquier congregación donde acudamos, vemos, como en la primera imagen, que podemos ver en pantalla, hermanos de toda nacionalidad, raza y cultura, ¿verdad?, unidos, sin duda, como describe esta profecía. La segunda pregunta dice, ¿qué es la neutralidad y por qué es importante? Hermana Gina Malca. La neutralidad es mantenernos al margen de los asuntos políticos de este mundo, no nos ponemos de parte de nadie, ya que solo apoyamos el reino de Dios.
Muy bien. ¿Y por qué es importante? Hermana Mónica. Bueno, porque así realmente no seguimos el mundo dominado por Satanás, sino que seguimos a Jehová y hacemos su voluntad. Y estamos unidos y no hay desunión ni nacionalismo entre nosotros. Excelente. La siguiente pregunta dice, ¿cómo muestra Revelación 13, 16 y 17, que leyó el hermano, que el sistema político intenta influir en nuestra forma de pensar y actuar? Hermano Ricardo. Porque dice que intenta marcarnos, ¿no? Intenta, como se dice ahora, etiquetarnos. O sea, tenemos que tener una etiqueta que nos permita hacer todo lo que hacen los demás. Por eso, de manera figurativa, dice que el que no la tiene no puede comprar ni vender. Y es verdad, si no perteneces o no estás etiquetado con alguno de estos grupos, tienes muchas dificultades para moverte en este mundo. Así es, muy bien. Muy bien. Y no tomamos partido ni siquiera, no públicamente, ni siquiera cómo, que esto es muy interesante. Hermana Tania. Ni siquiera podemos pensarlo ni en la mente ni ponerlo al corazón. Y en nuestro interior, Qué interesante, porque eso ya cuesta mucho más. Y eso solo lo sabe uno, ¿verdad? Eso también es neutralidad. Bien, dice la siguiente pregunta. Como veis, tenemos 3 imágenes y que corresponden a esta pregunta. ¿Qué 3 cosas podrían poner en peligro nuestra neutralidad? Hermano Víctor. Lo que podría poner en peligro nuestra neutralidad es toda la información que podemos ver, oír a través de los medios de comunicación y que continuamente están marcando diferencias entre razas, sexos, religiones, pueblos y que nos podrían llevar a tomar acción si es que hacemos caso de toda esa información que nos dejamos influenciar y, como normalmente dice la gente, nos lavan el cerebro. Muy bien. Hermana Gina Cadena. Y es interesante porque mencionaba que los medios distorsionan los informes para presentar una información negativa de nosotros. Por lo tanto, no podemos esperar que sean neutrales al hablar de otros asuntos. Muy bien, eso lo hemos visto, ¿verdad?, recientemente en nuestro país. La siguiente imagen, ¿a qué peligro alude? Hermano Julián. Bueno, alude a los eventos deportivos. Y ahora recientemente hemos estado inmersos en unos eventos deportivos las 24 horas del día, como que dice, ¿no? Entonces, no tenemos que estar a favor de estos eventos porque esto fomenta el nacionalismo. Vemos que cada uno pues va a favor de su país, ¿no? Oh, que gane mi país. Entonces, tenemos que tener cuidado porque sutilmente podríamos estar influenciándonos con la política y el nacionalismo. Qué interesante, ¿verdad? Nos da mucho de qué pensar. Y por último, la última imagen. Hermana Valeria. Pues habla de las promesas políticas, ¿no? Que sin querer quizás no lo digamos, pero sí lo pensemos, pues que gane o pierda tal partido, porque por cualquier cosa nos interese más de un lado que otro, pero eso no deberíamos hacerlo porque nos estaríamos decantando de uno o de otro y no estaríamos siendo neutrales en nuestro corazón. Muy bien. Bueno, como hemos visto, no ser neutrales va en contra del espíritu de la parábola del buen samaritano. En este mundo, en esta sociedad cada vez más dividida, fragmentada y enfrentada, es más difícil mantener nuestra postura de neutralidad. Pero en la medida que nos esforcemos por ser neutrales, obraremos lo que es bueno para con todos, imitaremos a nuestro Dios, quien no es parcial, y contribuiremos a la unidad de la congregación, local y mundial.
Pues muchas gracias también a ti, hermano Jordi, por tu esfuerzo y tu trabajo en esta presentación. Damos paso al estudio bíblico de congregación, que esta noche estará presentado, será dirigido por nuestro hermano Nelson Cadena, y consideraremos todos el capítulo 29. Bienvenidos, queridos hermanos, a analizar el estudio del libro de congregación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El marco de circunstancias de este capítulo es el 29 y dice: Jesús predica en Judea, sana a un hombre que está junto a un estanque. Y este relato está basado en Juan capítulo 5 del versículo 1 al 16. Hermanos, se les agradece de antemano los comentarios. Y hoy en este estudio nos leerá nuestro hermano Ale González. Iniciamos ya con la consideración con el tema: ¿se pueden hacer buenas obras en sábado? Podemos empezar con la lectura. Jesús ha hecho muchas cosas durante su intenso ministerio en Galilea. Sin embargo, cuando dijo: «También tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades», no estaba pensando solo en las ciudades de este distrito. Por eso también recorre Judea predicando en las sinagogas. Es lógico que vaya a Judea, pues es primavera y se acerca la fiesta de la Pascua, que se celebra en Jerusalén entre marzo y abril. Los evangelios dicen muy poco sobre lo que Jesús hace en Judea en comparación con lo que cuentan sobre su ministerio en Galilea. Es probable que mucha gente lo reciba con indiferencia en Judea, pero Jesús sigue predicando y haciendo buenas obras por donde va. Más tarde, se dirige a la capital de Judea, Jerusalén, para celebrar la Pascua del año 31. Junto a la Puerta de las Ovejas, en un lugar de mucho paso, hay un estanque grande con columnas llamado Betzata. Muchos ciegos, cojos y demás enfermos van allí porque creen que si se meten en el agua, cuando se agita, podrán curarse. Cuando Jesús pasa por allí un sábado, ve a un hombre que lleva enfermo 38 años. Entonces se le acerca y le pregunta: «¿Te gustaría ponerte bien?». Y el hombre le responde: «Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Cada vez que voy a entrar, alguien se me adelanta y baja antes que yo». A continuación, Jesús le dice algo que, sin duda, sorprende a este hombre y a todos los que lo escuchan: «Levántate, recoge tu camilla y camina». El hombre se cura inmediatamente y hace lo que le dice Jesús: agarra su camilla y echa a andar. Cuando los judíos lo ven, en vez de alegrarse por el milagro que acaba de ocurrir, le dicen con desaprobación: «Es sábado, no te está permitido cargar la camilla». Pero él les contesta: «El hombre que me curó me dijo: recoge tu camilla y camina». A estos judíos les parece muy mal que alguien esté haciendo curaciones en sábado. «¿Quién es el hombre que te dijo: recógela y camina?», le preguntan. Pero Jesús ha desaparecido entre la multitud, y el hombre no sabe cómo se llama la persona que lo ha curado. Sin embargo, vuelve a encontrarse con Jesús más tarde, en el templo, y se entera de quién es él. Entonces, busca a los judíos que le habían preguntado y les dice que ha sido Jesús quien lo curó. Así que estos van a hablar con Jesús, no porque quieran saber cómo hace obras tan maravillosas, sino para echarle en cara que las haga en sábado. De hecho, hasta empiezan a perseguirlo. Muchas gracias. La pregunta 1 dice: ¿por qué se dirige Jesús a Judea y qué hace allí? Hermana Laura. Bueno, él tenía que anunciar las buenas nuevas del reino a otras ciudades, ¿no? Entonces, en Lucas 4:43 es lo que apoya, ¿no?, el comentario. Entonces, pues bueno, se dirige a Judea, predicando en las sinagogas, y el motivo pues es porque es primavera y se acerca la fiesta de la Pascua. Muy bien. La segunda pregunta: ¿por qué va tanta gente al estanque llamado Betzata? La jovencita. Pues ahí va mucha gente enferma porque creen que si se meten al agua cuando se agita se pueden curar.
Muy bien. Y la tercera pregunta, ¿qué milagro realiza Jesús en el estanque? ¿Y cómo reaccionan algunos judíos ante lo sucedido? La hermana Carmen. Pues Jesús, entre mucha gente que había ahí en el estanque que tenían varias dolencias, visualiza a uno que no se movía, ¿no? Entonces le preguntó si quería curarse. Entonces él dijo que sí, pero que no podía hacerlo porque no había alguien que lo ayude. Y simplemente fue también la misericordia que le tuvo. Le dijo, ¿quieres curarte? Y él dijo sí. Entonces le dijo, levanta, toma tu camilla y vete. Esto quiere decir que era algo bueno para el hombre que obedeció. Pero después de que que lo había curado, o sea, el hombre que se favoreció de estar sano de nuevo, él primeramente no pudo decirle quién era Jesús, pero después regresó y les dijo a los judíos, por lo cual lo malo fue de parte de estos fariseos y sacerdotes que le dijeron que en sábado no era bueno ni siquiera que cargara la camilla. Y por lo tanto, después cuando regresó el hombre, persiguieron a Jesús. O sea, que hubo una cosa beneficiosa y otra cosa pues perjudicial. Muchas gracias. Jovencito Nahuel. Bueno, como ha dicho Carmen, Jesús curó al hombre en sábado. Y como se lo dijo a los judíos, estos en vez de alegrarse por el hombre, lo que hacen es buscar lo malo que hizo Jesús, y lo malo es que lo hizo en sábado. Y esa es la reacción. Incluso persiguieron a Jesús, y eso es lo único malo. Muy bien. Ahora vamos a leer Juan capítulo 5, del versículo 1 al 16, que narra en cuanto al tema de hoy. Para la lectura se han preparado varios hermanos, y cuando quieran, hermanos, pueden ya empezar a leer. Juan capítulo 5, del versículo 1 al 16. Después de estas cosas, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Pues bien, en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque designado en hebreo Betzata, que tiene 5 columnatas. En estas yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y los que tenían miembros secos. Pero estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Al ver a este hombre acostado y dándose cuenta de que ya por mucho tiempo había estado enfermo, Jesús le dijo: ¿Quieres ponerte bien de salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando se revuelve el agua, y entre tanto que voy, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Con eso, el hombre inmediatamente se puso bien de salud y tomó su camilla y echó a andar. Ahora bien, aquel día era sábado, por lo tanto los judíos se pusieron a decir al sanado: Es sábado, y no te es lícito llevar la camilla. Pero él les contestó: El mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿Quién es el hombre que te dijo, tómala y anda? Pero el sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado, puesto que había una muchedumbre en el lugar. Después de estas cosas, Jesús lo halló en el templo y le dijo: Mira, te has puesto bien de salud, ya no peques, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que había sido Jesús quien lo había puesto bien de salud. De modo que a causa de esto, los judíos empezaron a perseguir a Jesús porque hacía estas cosas durante el sábado. Muchísimas gracias, hermanos, por la lectura. Y vamos a hacer una pregunta en cuanto a la lectura que hemos escuchado ahora. Por ejemplo, la pregunta 1 según el versículo 3. ¿Qué personas acudían al estanque?
La hermana Elena. Personas que estaban enfermas, fuera la enfermedad que fuera, tenían fe y querían curarse. Muy bien. Según el versículo 5 al 7, al ver Jesús a un hombre que llevaba 38 años enfermo, ¿qué demuestra Jesús para con él? La hermana Valeria. Pues demuestra mucha compasión, ¿no? Había muchísimos enfermos, sin embargo se dirige directamente a él. Así que seguramente era la persona que en ese momento necesitaba más ayuda, porque llevaba 38 años padeciendo esa enfermedad. Dice que Jesús se dio cuenta que llevaba mucho tiempo y además este hombre estaría solo, porque si no tenía a nadie que lo acercara al estanque, pues seguramente estaba desvalido. Así que al acercarse Jesús a él, por notar su necesidad, fue mucha compasión y ternura la que sintió. Muy bien. ¿Es verdad, hermanos, que los enfermos y las personas discapacitadas con discapacidades físicas se sanaban en ese estanque? Hermano Eduardo. Sí, porque por eso estaba este hombre allí, tantos años, ¿no? Dice que cuando se removían las aguas, el primero que llegaba, dice que sanaba. Gracias. La hermana Mónica. Bueno, yo creo que no, porque, bueno... La hermana Valeria. Yo he buscado información y la Biblia no pone nada de que se curasen allí, simplemente dice que habían enfermos en este estanque. Y la información que encontré ponía que no, pero que sí que había esta creencia de que había un ángel que bajaba cada cierto tiempo y entonces por eso se removía el agua y el primero que se metía en el estanque se curaba. Pero no hay ninguna los escritos que hay más antiguos no ponen nada de que hubiese ninguna curación milagrosa y la Biblia tampoco dice nada, con lo cual creemos que no es cierto. Muy bien, muchas gracias. Solo un matiz. ¿Por qué razón en el versículo 4 del capítulo 5 no hallamos nada escrito? La hermana Catalina. Una sencilla razón es porque no aparecen los manuscritos más antiguos, el sinaítico, por ejemplo, el códice sinaítico del siglo IV. En nuestra traducción tampoco aparece nada, por eso nosotros creemos que nuestro Dios sigue siendo fiel e imparcial en estas cosas, que no cambia, que tampoco nosotros debemos hacerlo. Muy bien. ¿Algo más de comentar aquí? Muy bien, muchísimas gracias. Por lo tanto, queda claro, ¿no?, que lo que se ha comentado, el capítulo 5, el versículo 4, era una añadidura que estaba puesto en la Biblia, como han comentado, que no era veraz y era simplemente un añadido que no estaba confirmado y realmente fue así. ¿Cómo podemos aplicar lo que hizo Jesús en el ministerio? Hemos estado hablando que sanó a la persona enferma y cómo podemos aplicar en el ministerio. La hermana Yemima al final. Este relato nos ayuda mucho en el sentido de cómo poder ver a las personas, ¿no? Jesucristo sintió compasión y fue bondadoso con este hombre. Pues nosotros también vemos a personas también que también tienen problemas, que sufren el día a día. Entonces, nosotros lo que llevamos son buenas nuevas, que este mensaje pues, le puede dar consuelo y esperanza ahora y en el futuro. Muy bien. El hermano Ricardo. En otras ocasiones, algún enfermo se había dirigido a Jesús, ¿no?, para pedirle curación.
Pero aquí es Jesús el que se fija, ¿no? Observa sus circunstancias y se dirige a él. Y tú preguntabas antes, ¿y eso qué nos enseña? A ser observadores. Cuando predicamos tenemos que ver las circunstancias de las personas, quizás intuir o preguntar directamente cuál es el tema que le interesa, porque queremos llegar al corazón de esas personas. Así que el ejemplo de Jesús es excelente en este aspecto. Muy bien. La hermana Blanca al final. Siguiendo el ejemplo de Jesús, tenemos que buscar en el ministerio a personas que están deprimidas por las cosas terribles que pasan en el mundo. Están enfermas en sentido espiritual. Entonces tenemos que ser observadores, como dijo el hermano, de buscar a personas que realmente necesitan consuelo. Muy bien. Ahora podemos comentar la primera imagen que vemos en las pantallas. ¿Qué podemos comentar aquí? Jovencito Jordi. Podemos ver aquí cómo Jesús está dentro de todo donde estaban los enfermos y podemos ver que también estaba hablando con el enfermo que estaba muy malo. Muy bien, gracias. La hermana Catalina. Lo que me llamó mucho la atención en cuanto a y cómo debemos actuar también, el hecho en sí de que Jesús se puso a la misma altura del paralítico, ¿no? Y de la misma manera no es que vamos a estar tirados, ¿no? Con una persona, si la vemos así. Simplemente ponernos en la piel de él, ser compasivo en ese sentido para poder entenderlo y de esa manera poder ayudarlo. Muy bien, muchas gracias. Según el versículo 10 al 12, al ver los judíos al paralítico con su camilla en el sábado, en vez de alegrarse, ¿cómo reaccionaron los judíos? Hermano Jordi, al final. Bueno, pues no se alegraron, se indignaron, ¿no? Porque estaba el hombre cargando con la camilla y para ellos era sábado y para ellos eso era trabajar, ¿no? Entonces por eso le preguntaron qué hacía llevando la camilla a cuestas. No les interesaba o no les impresionó el milagro de... Seguramente si este hombre llevaba 38 años en el estanque, sería bastante conocido, ¿no? No les impresionó verlos andar y curado, sino lo que les llamó la atención es que estaba cargando con la camilla. Muy bien. Y hermanos, ¿y nosotros podremos encontrarnos en una situación parecida a la que se encontró Jesús? Al sanar a esta persona y los judíos en vez de alegrarse se enfadaron. ¿Qué dicen, hermanos? El hermano Víctor. Sí, por ejemplo, sacerdotes de la religión católica que se enojan porque feligreses suyos, una vez que han descubierto la verdad, dejan de ir a sus iglesias y vienen a las congregaciones nuestras. Y a mí particularmente me ha tocado de compañeros míos de toda la vida decir, yo no sé qué está pasando, que ahora mucha gente se está cambiando de religión y la mayoría va hacia ser testigo de Jehová. Les digo, por algo ha de ser. Gracias. La hermana Antonia, aquí adelante. Sí, también puede ser la misma familia, ¿no? O sea, cuando uno aprende la verdad tiene que luchar con los que pues son de familia porque quizás vayan en contra. Claro. Comentemos ahora la segunda imagen. ¿Qué podemos comentar de la imagen? Diego. Aquí vemos que estaba el hombre que le había curado Jesús y le están preguntando quién le había curado en día de sábado y por qué llevaba la camilla. Entonces él no sabía dónde estaba Jesús porque había mucha gente a los lados. Muy bien, muy observador, ¿no? Según el versículo 14, las palabras de Jesús cuando dice, aquel hombre, mira que te has puesto bien de salud,
ya no peques para que no te suceda algo peor. ¿Nos puede servir a nosotros estas palabras que dijo Jesús? ¿Qué dicen, hermanos? La hermana Antonia. Sí, pudiera ser que alguien pues conoce la verdad y pues bueno, después de un estudio pues a veces que se le puede decir, ¿no? Pues bueno, no vuelvas a las cosas de atrás o no vuelvas a hacer pues que a lo mejor lo que ya has dejado, lo que has cambiado en tu vida, ahora sigue los pasos de Cristo. Podría ser. Muy bien. ¿Y la hermana Gina al fondo? Quizá también los hermanos ancianos que se preocupan por nuestra salud espiritual, pues quizá también nos dan disciplina o nos aconsejan por algún aspecto, pues nosotros tenemos que valorar ese consejo para que no nos suceda algo peor. Gracias. Hermano Nahuel. O cuando nos pregunten por qué nos enfermamos, esta es una razón muy importante, una gran respuesta que Jesús dio, que es la de que no peques para que no te suceda algo y para que no vuelvas a enfermar. Y por causa del pecado enfermamos y luego morimos. Y eso es lo que le podemos contestar a las personas. Muy bien. ¿Algo más que podemos comentar en esta parte? Hermano, sí, Jordi. Sí, lo que está claro es que aquí Jesús no quiso decir que la gente enferme porque comete pecados. Más bien lo que dejó claro, ya se ha comentado, pero es para destacarlo, es que una vez ha conocido la verdad, tiene que seguir ese camino a su salvación personal y no pecar voluntariamente. Muy bien. Hermano Gregorio. Bueno, yo quería comentarlo que cuando fue el hombre este a decir a los judíos que quién le había curado, dice, ha sido Jesús. Yo veía que, dice, de modo que a causa de esto los judíos empezaron a perseguir a Jesús, porque hacía estas cosas durante el sábado. O sea que no se fijaron que le había puesto bien, que le había dado la salud, sino porque lo había hecho en sábado. Y entonces pues ahí está la cosa que ellos se fijaban en cosas pequeñas, en cosas inicuas, en cosas tontas, en vez de decir, pues si te ha curado la salud, que es lo más precioso, y no que había sido en sábado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, hermanos. En este estudio hemos aprendido que debemos hacer buenas obras, siempre. Por ejemplo, en el ministerio, ayudando a las personas con problemas, dándoles consuelo, esperanza, siempre basándonos en la palabra de Dios. Y también, cuando recibamos consejo, lo que Jesús dijo, ya no peques para que no te suceda algo peor. Pensemos en esto. Jehová nos ama y cuando tropezamos y cometemos algún error, aceptemos el consejo de nuestros hermanos, para que no nos suceda algo peor, como mencionaba el versículo. Gracias, hermanos, por sus comentarios y por su atención, y gracias, hermano Alec, por tu buena lectura. Te damos muchas gracias también a ti, hermano Nelson, por la presentación que nos has hecho. Pues con esta asignación acaba la parte de nuestra vida cristiana. Así vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado considerando en la noche de hoy. Si recordamos en Tesoros de la Biblia, en la asignación la parábola del buen samaritano, Jesús nos enseñó algo, nos enseñó que debemos estar dispuestos a sacrificarnos y mostrar amor al prójimo, aunque sean muy diferentes a nosotros, aunque sea de distintas ideologías y de distintas culturas, de distintos orígenes o nacionalidades. En las perlas escondidas se dio atención a una pregunta relacionada con Lucas 11:9, y la pregunta decía: ¿qué nos enseña sobre la oración la parábola del amigo persistente?
Y hemos visto como ahí, en la parte del registro bíblico, Jesús dijo al hombre que el hombre obtuvo lo que necesitaba por causa de su persistencia atrevida. Así, al mencionarlo como un buen ejemplo, quiere decir que nosotros debemos orar también con la misma persistencia. Interesante fue en nuestra vida cristiana por qué es tan importante ser neutrales. Recordamos lo que era la neutralidad, mantenerse al margen de los asuntos políticos. Nosotros estamos con Jehová Dios y también con el reino de Dios. Y es importante ser neutrales. El hermano mencionó dos razones. Una porque contribuye a la unidad de la congregación cristiana y otra porque así, si somos neutrales, no nos dejamos influenciar, ¿verdad?, en nuestra forma de pensar y actuar. Y se mencionaron 3 peligros que pueden debilitar nuestra espiritualidad. La propaganda, sobre todo de los medios de comunicación, los eventos deportivos, que como se dijo muy bien, pueden despertar sentimientos nacionalistas, y también las promesas de lo político, sobre todo en las elecciones. Aquella idea de que, bueno, a mí me iría bien que saliera este, o no me iría bien que saliera este otro. Como se dijo muy bien, ni pensarlo, ni considerarlo en nuestro interior. Bien, ¿qué veremos la próxima semana? Pues en Tesoros de la Biblia, cuando Jesús dijo a sus discípulos, ustedes valen más que muchos gorriones, veremos que no solamente era una frase, sino que los estaba preparando para algo. Veremos el qué. En Perlas Escondidas se dará atención a una pregunta de Lucas 13:33, ¿por qué dijo Jesús a sus discípulos que no era admisible que un profeta fuera destruido fuera de Jerusalén? Y en nuestra vida cristiana, una asignación interesante, solos pero jamás olvidados. Ahí hay un vídeo también que muestra cómo ha demostrado Jehová que no nos ha olvidado. Pues bien, hasta aquí, ¿verdad? Damos por finalizada la reunión Vida y Ministerio Cristianos de hoy, pero a continuación entramos en la sección de anuncios. El primer anuncio que queremos hacer es recordar, supongo que ya lo tenéis en vuestra mente, que la semana próxima, el lunes, no tenemos, ¿verdad?, reunión. Y el motivo es porque está en la asamblea el fin de semana y por lo tanto esa semana no tendremos reunión aquí de nuestra vida y ministerio cristiano. Eso no quiere decir que, como siempre lo hacemos, nos preparemos la reunión. Y bien, ya que estamos cerca de la asamblea regional, pues vamos a recordar algunos recordatorios, valga la redundancia, con un vídeo de preasamblea. Vamos a ver el vídeo que nos hará recordar algunas cosas, algunas normas, algunos consejos, algunas sugerencias en cuanto a nuestro comportamiento en la asamblea. Pronto será la Asamblea Regional. Ya ha pasado otro año. ¿Está listo para asistir? Aquí verá algunos puntos importantes que debe tener en cuenta antes de salir de casa para disfrutar el programa sin contratiempos. Las puertas se abrirán a las 8 de la mañana. No podrá entrar ni reservar asientos antes de esa hora. Claro, al llegar al lugar de la asamblea, es normal que estemos muy emocionados por los tesoros espirituales que nos esperan. Pero cuando se abren las puertas... ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Intentémoslo de nuevo. Los cristianos estamos en una carrera por la vida, no en una para llegar a la primera fila. Así que no corra, no es una competencia. Así está mejor. Los verdaderos cristianos nos sacrificamos por los demás.
Recuerde, reserve asientos solo para quienes viajen con usted en el mismo vehículo, vivan con usted o estudien la Biblia con usted. No ponga ningún objeto sobre los asientos si no los va a ocupar. Así es más fácil ver los que están libres. En las asambleas regionales hay una sección de asientos para mayores o enfermos. El número de asientos es limitado, así que solo 1 o 2 personas deberían acompañar a los mayores o enfermos. Debemos ser considerados con los hermanos mayores en todo momento, pero especialmente al entrar y salir del lugar de la asamblea. Trate de estar en su asiento bastante antes de que empiece la música. El programa en realidad empieza con la música, a las 9:20 de la mañana. Al estar sentados escuchando el preludio musical, mostramos agradecimiento por los esfuerzos que han hecho los hermanos por prepararlo. Trate de ser puntual. Pero si por alguna razón llega tarde, por favor, siga las instrucciones de los acomodadores. Claro, hay que planear muchas cosas antes de salir hacia el lugar de la asamblea. Vestirnos de forma decente es una manera de demostrar respeto por los demás y aprecio por esta ocasión tan especial. Use zapatos que sean cómodos y que no pongan en peligro su seguridad. Nuestra apariencia da un buen testimonio. Y más importante aún, hace feliz a Jehová y le da honra. Primera a los Corintios 10:24 dice que no busquemos nuestra propia ventaja, sino la de los demás. En la asamblea podemos poner en práctica ese consejo de varias maneras. Por ejemplo, no usando perfumes ni colonias fuertes, o teniendo cuidado de no impedir que los demás vean la plataforma. También podemos ser considerados a la hora de usar aparatos electrónicos. Por ejemplo, no envíe mensajes de texto o electrónicos durante el programa si no es necesario. Y programe los aparatos para que no distraigan a nadie. Seguro que al final de la sesión de la mañana tendrá hambre. Por eso, no olvide llevar su propio almuerzo. Claro, eso exige un poco de trabajo, pero ¿verdad que es mejor? Por cierto, no está permitido usar recipientes de vidrio en el lugar de la asamblea. Y si lleva una nevera, asegúrese de que quepa debajo del asiento. Comer un almuerzo ligero lo ayudará a permanecer atento. Seguir estos consejos le dejará más tiempo en el intermedio para conversar. ¿Va a quedarse en un hotel? Aquí le damos unos recordatorios. Los hoteles tienen pocos carritos de equipaje, así que llévese solo uno cuando lo necesite y devuélvalo cuando termine para que otros lo puedan usar también. No cocine en la habitación si no está permitido. Si la reserva del hotel incluye desayuno, café o hielo gratis, no los use para llenar la neverita del almuerzo. Piense en los demás y use solo lo que necesite para desayunar. Los padres deben vigilar siempre a sus hijos, sobre todo cuando usen el ascensor, la piscina, el gimnasio o cuando estén en el vestíbulo. Si surge algún problema en el hotel, muestre cualidades como las de Cristo al tratar con el personal. Es sorprendente lo que se puede lograr siendo bondadosos, pacientes y razonables. Y una cosa más. Si es la costumbre, déles una propina a quienes limpien la habitación y a los empleados que lleven las maletas. Trabajan muy duro. Y hablando de trabajo, se requiere mucho esfuerzo para llevar a cabo una asamblea. Si todos colaboramos, el trabajo se hace más fácil. ¿Puede ayudar? Si es así, preséntese en el Departamento de Servicio Voluntario de la Asamblea. Si tienes menos de 16 años, tú también puedes ayudar, siempre que lo hagas con uno de tus padres, un tutor o un adulto autorizado por tus padres. Bueno, antes que nos demos cuenta, llegará el día de la asamblea, pero ya estamos listos. Llegue temprano para no perderse ni un minuto del programa, empezando por la música. No olvide su almuerzo, vístase con modestia y cuide sus modales en todo momento. Que tenga una buena asamblea.
Muy bien, aunque son recordatorios graciosos, pero no dejan de tener importancia. Pero si os habéis fijado, todo se basa, como se dijo en 1 Corintios 10:24. Hay que pensar en el bienestar de los demás antes que en nuestro bienestar. Relacionado con la asamblea, también recordaros que si todavía no tenéis o bien las tarjetas de solapa, podéis pedirla ahí en publicaciones. Y si todavía no tenéis la entrada, estas entradas que hay para cada uno de los 3 días de la asamblea, podéis dirigiros a vuestro superintendente de grupo, que él pues, os la dará, la tiene guardada. Muy bien, pues ahora sí, llegamos al final y vamos a entonar todos juntos una canción de alabanza a Jehová. La canción es la número 146, con el tema Estoy haciendo todo nuevo, basado en el libro de Revelación, capítulo 21, versículos del 1 al 5. Canción 146. A continuación, nuestro hermano Eric González nos hará la oración de conclusión.